decías, todos los edificios, antes de iniciar la construcción, se revisa que tengan la capacidad de resistir los temblores. Entonces, pues eso ayuda mucho. Constantemente se hacen simulacros por toda la ciudad. A mí me tocó, en una ocasión estaba ya en la Ciudad de México y me tocó un simulacro, no un temblor. Afortunadamente hasta ahora nunca he vivido uno, a pesar de haber ido en diversas ocasiones allá a Ciudad de México, pero no me ha tocado vivir uno, pero sí me tocó un simulacro. Entonces, constantemente se hacen simulacros y la ventaja del simulacro es que te avisan, ¿no? Entonces, en aquella ocasión que yo estaba ya en Ciudad de México, estaba en una oficina y nos avisaron, oye, ¿sabes qué? Como a las 10 de la mañana va a haber un simulacro, entonces pues te recomiendo que no vengas a la oficina y tal. Y dije, no, pues si va a haber un simulacro, hay que simular como que realmente nos pilla el temblor, ¿no? Y estábamos todos en la oficina trabajando un poquito con menor intensidad de la habitual, porque estábamos esperando el simulacro, y ya finalmente sonaron las alarmas, salimos todos por la escalera y llegamos a la calle sin mayor problema. Estuvimos un rato en la calle y ya volvimos a subir. Entonces, estos simulacros se hacen muy seguido. Desafortunadamente en esta ocasión, como dices, hubo cerca de 100 muertos, porque a pesar de todos los simulacros que haya, siempre hay factores que no se toman en cuenta, y estos factores es que en el sur de México hay muchas casas pues que no están tan preparadas para los temblores, porque a pesar de que sí es muy común, no son edificios altos, no son como en la Ciudad de México, ¿no? Que son torres de pisos. Más para el sur son casas más pequeñas, entonces, y hay construcciones muy antiguas que no están preparadas para esos temblores, no están preparadas para estos terremotos, y terminan cayendo. Entonces es lo que sucedió. Desafortunadamente en esta ocasión hubo varias personas junto a paredes o en edificios y tal, y al llegar el temblor se cayó el edificio y los aplastó. Desafortunadamente eso es lo que pasó en este caso. Fíjate que ya tenemos a Juan Carlos, creo que ya si nos oye ya has podido solucionar. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ya lo hemos oído toser por lo menos. Sí, ya se me oye, ¿no? Era un fallo técnico de conexiones, hasta que he encontrado el cable que estaba medio salido, digo, ya sé dónde está el fallo. Oye, Juan Carlos, cuéntanos cómo viviste. Tú estuviste en el temblor, ¿no? Cuéntanos cómo te fue. Acongojo total. Estábamos aquí yo tan tranquilamente leyendo, que me gusta, como sabéis, mucho leer, y a eso de 7 para las 12 de la noche que salta la alerta sísmica. Ya solo con el ruido que hace la alerta ya te pones nervioso, pero las reacciones de levantarte corriendo, agarré a la perrita mía, Siola, no sé ni cómo lo hice, di con ella, me la agarré del collar, que me siguiera, y los dos corriendo bajamos las escaleras, y justo cuando estábamos llegando al zaguán, que empieza a temblar, y yo ya entre los nervios, el movimiento de la tierra, no encontraba la puerta hasta que conseguí dar con ella, y ya me salí afuera a la calle y agarrándome a la pobre Siona, y la verdad que lo pasas fatal, porque como no ves nada y sientes solamente como el suelo se va moviendo para un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Intenté buscarla y la pared se me venía se me iba y me volvía a aparecer, y ya mejor me quedé quieto, entre comillas, porque es imposible estar quieto por el minuto y medio que estuvo temblando, que a mí se me hizo una eternidad. No, fíjate Juan Carlos, que bueno, ya es difícil estar y superar un terremoto. Personas que tenemos todos nuestros sentidos bien. En el caso de Juan Carlos, lo digo también para nuestros oyentes, ya lo hemos comentado alguna vez, Juan Carlos es invidente, es ciego, y obviamente eso se dificulta mucho más. Él tiene una perrita de asistencia, Siona, que son sus ojos, la que le ayuda pues a moverse por la ciudad. Y la verdad es que, fíjate, Juan Carlos, que tiene que ser complicadísimo, ¿no? O sea, encima de estar temblando, de estar que ya es complicado para cualquier vidente, cualquier persona que ve, en tu caso todavía más complicado, ¿no? Sí, porque como no tienes la situación real de todo a tu alrededor, pues no sabes si estás muy cerca, muy lejos de la pared, dónde estás situado en ese momento por todo el movimiento. Lo único, pues que parece mentira, como solemos decir mi mujer y yo, que cuando hay un temblor
salta la alerta sísmica, es como si los dos recuperamos la vista y no chocamos con nada, con ninguna puerta, ninguna silla, y bajamos las escaleras como si las estuviéramos viendo. No, porque... Fíjate que me llama la atención lo de la alerta sísmica. Digo, lo he oído muchas veces. Digo, yo estuve en un simulacro y tocaron la alerta de que no lo relaciono con que fuera así 1 o 2 minutos antes de que inicie el temblor para que te dé tiempo de salir, ¿no? Entonces, se ve que sí funciona lo de la dichosa alerta sísmica. Sí, aquí estaría temblando, estaría sonando la alerta que empezará a temblar más o menos. Sí, normalmente avisa como 1 minuto, 1:30 antes del temblor, sí. ¿no? Es una me gran... acuerdo yo que estaba allá abajo y todavía seguía sonando. Claro, es una gran ventaja para todos los ciudadanos, ¿no? Porque te prevé y entonces te previene y puedes pues, cubrirte o ir a algún sitio donde puedas... Y te da tiempo a evacuar la casa o las oficinas. Claro, no, eso la verdad es que es un gran invento lo de la alerta sísmica. Bueno, la verdad que... Y nosotros la tenemos aquí a la nuestra y se mete en la casa nueva, no puedes decir que no la has oído. Claro. No, la verdad es que, bueno, pues fue un susto importante para todos, ¿no? Para todo México y además, curiosamente, volvió a suceder en el mes de septiembre, como pasó en el año 85, que parece que el mes de septiembre pues está un poco más movido, terremotos, huracanes. Huracanes es el época, tiempo habitual, pero los terremotos no tienen una fecha de caducidad, por así decirlo, ¿no? Sí, no tienen fecha de... Lo que pasa es que este mes, lo que dice José Mari, es muy recordado porque en el 85 hubo el terrible temblor que encima tenía los dos movimientos, oscilación y trepidación. Así es, este ha sido solo oscilatorio, que por eso comentábamos que ha sido menos duro, ¿no? Ha sido, aún siendo más fuerte en la escala, pero ha sido menos, se ha sentido menos. También fíjate que algo que yo quería un poquito también resaltar es que aquí en el norte de México, donde estamos nosotros, no tiembla, los temblores son hacia el sur, pero algo curioso es que a mí me pilló a las 12 de la noche, yo estaba dormido, me levanté en la mañana y lo primero que tenía varios mensajes que me habían enviado de España preguntando a ver si estábamos bien. O sea, digo, se enteraron antes en España que yo aquí en México de que había habido este temblor. Cómo son las comunicaciones hoy en día, ¿no? Sí, no, claro, cambia mucho. Y de hecho también este domingo no pudimos hacer el programa de radio porque aquí en Nuevo León se fue un transformador, parece ser, y dejó muy afectado a 4 estados del noroeste del país sin luz, es decir, y bueno, estuvo en algunos casos hasta 5 o 6 horas sin luz, la ciudad a oscuras, y bueno, hubo compras de pánico, ya la gente salió a comprar a las grandes superficies agua, alimentos. La verdad es que, ¿cómo decir? Yo creo que es difícil acostumbrarnos a cualquier tipo de acontecimiento de esto, de catástrofe. Nos ponemos muy nerviosos, ¿no? No sé qué. Muy aprensivos, ¿no? Aprensivos, sí. La verdad es que, hombre, esperemos y toquemos madera de que no pase nada. La verdad que parece ser que todo lo que tenía que pasar, el temblor que ha pasado el otro día aquí en Ciudad de México y en el sur del país, bueno, desgraciadamente han fallecido cerca de 100 personas por los datos oficiales que da el gobierno, que siempre es una desgracia, ¿no? Es un número importantísimo de víctimas. Suele pasar que suelen ser personas desfavorecidas debido a que las viviendas que han caído no cumplen los requisitos antisísmicos que debían de tener, pero bueno, podía haber sido mucho peor. La verdad que se preveía también réplicas de una índole importante de movimientos y no ha sucedido. Por otro lado, los huracanes, los 3 o 4 huracanes que se formaron y que han arrasado parte de Cuba, parte del Caribe y por supuesto todo lo que es la Florida, la península de la Florida, parece que ya se han estabilizado, que ya han pasado. Ha habido grandes destrozos. De hecho, el gobierno de Donald Trump ha declarado zona catastrófica el estado de Florida, porque la verdad es que ha quedado francamente muy afectado.
Pero bueno, parece que ya ha pasado y ahora lo único que nos queda... De hecho, perdona que te interrumpa, porque México estaba preparado para mandar ayuda a Estados Unidos. Fíjate, a pesar de las políticas de Trump contra México, cuando ocurren desastres de este tipo en cualquier parte del mundo, México siempre está preparado para ayudar, y como se preveía el problema para Estados Unidos, México estaba preparado para ayudar a la gente que iba a sufrir el embate del huracán, y a última hora tuvo que cancelar esa ayuda porque el problema se presentó en México con el terremoto. Entonces, pues casi, yo recuerdo que no llegó a tal grado, pero casi México andaba pidiendo perdón a Estados Unidos por no poderlo ayudar porque tenía el problema en casa. Pero eso es algo también que cabe destacar mucho de México, ¿no? Cada vez que hay problemas de desastres naturales, en México hay una solidaridad. A pesar de ser un país mayoritariamente pobre y con un nivel de pobreza bastante amplio, el nivel de solidaridad es increíble. Aquí en México se han creado se crean constantemente centros de acopio cuando se oye de desastres naturales en cualquier parte del mundo, y mucho más cuando es aquí en México, o inclusive cuando es en Estados Unidos. Ha habido eventos donde el propio, hace unos años, con el huracán Katrina que pegó ahí en Nueva Orleans, el propio ejército mexicano entró a Estados Unidos para proveer ayuda a los damnificados. Entonces es algo que también hay que, a nivel mundial, se le debe de agradecer a México ese nivel de solidaridad que tiene con todos los pueblos del mundo. No solamente, principalmente con los pueblos de México, pero con todos los pueblos del mundo. Tiene un nivel de solidaridad que realmente es de admirar. No, y además, mira, desde aquí quiero hacer una mención especial decías tú, las ayudas. También no hemos comentado las inundaciones que ha sufrido aquí Texas, ¿no? Que también fue unos días antes. Y ahí quiero pues mencionar a varias unidades de protección civil de aquí, del estado de Nuevo León, que participaron en el rescate de las víctimas de esas inundaciones aquí en Houston, en distintas zonas. Houston estuvo bajo el agua, sí, unos días golpeados por el huracán Harvey. Exacto. Y entonces ahí tengo que mencionar y recordar a un buen amigo, un compañero nuestro, un español que está haciendo una labor aquí fantástica, que se llama Iván Cruz. Él es paramédico y él ha participado y estuvo participando con su unidad y con los chicos de protección civil del municipio de García. Se trasladaron allí y estuvieron trabajando, él como SAMUR, porque él tiene aquí el servicio de emergencias. Se dedica a todo el tema de ambulancias, como sabéis, y bueno, pues ahí dándole un recuerdo y un agradecimiento de que siempre estamos ahí pues volcándonos en lo que se puede. Pues vamos a continuar en nuestro programa de Españoleando. Hoy, como no, México lindo y querido, mes patrio. ¡Viva México! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar
soñar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.